un proyecto que viene debatiéndose de hace años. De hecho, la primera reforma de Estado profunda fue el proyecto Prorreforma, que el Congreso de la República abrió a una serie de audiencias públicas y al final el dictamen fue desfavorable. Luego se iniciaron múltiples propuestas de reforma constitucional, precisamente buscando hacer una reforma de Estado. Eso nos ha tenido comprometidos los últimos 5 o 6 años a múltiples sectores y tanques de pensamiento, buscando primero entender qué es reformar el Estado. Porque reformar el Estado no necesariamente es solo reformar leyes o reformar la Constitución. La reforma del Estado pasa por el tema fiscal, pasa por el tema institucional, pasa por la cultura ciudadana, pasa por la cultura política, pasa por el Estado de Derecho. Es decir, el Estado no es solamente las normas, las leyes, sino tiene que ver con una serie de prácticas sociales y de compromisos institucionales y ciudadanos. Me pareció muy interesante que el día de hoy se estuvo debatiendo constantemente que un Estado, y voy a retomar, digamos, algunas frases que se manifestaron en el debate en el ENADE, un Estado bien hecho es tener un Estado de Derecho, que ese ha sido uno de los grandes temas de si tenemos o no un Estado de Derecho en Guatemala. Y de hecho el Estado de Derecho guatemalteco, aunque ha sido muy criticado, funciona para algunos sectores. Y siempre se dice o se afirma que la legalidad en Guatemala es como la serpiente en el monte, pica a los que van descalzos, pero a los que tienen botas altas, esos están bien protegidos. Pero entonces, primero tenemos un Estado de Derecho. Pero aquí quiero citar textualmente las palabras del presidente Aznar cuando en medio del debate del día plantea que las leyes, las normas deben ser iguales para todos. Primera, digamos, afirmación contundente como base para la reforma del Estado. Lo primero que debemos hacer es eliminar privilegios. La ley debe ser igualitaria, una sola ley, y lo reiteró varias veces, una sola ley, un solo sistema de representación, un solo mecanismo de elección, una ley igual para todos. Es decir, lo primero que desmorona es el sistema de privilegios sobre los cuales se ha establecido y se ha sostenido el Estado de Guatemala. Y otra de las ideas que me pareció muy contundentes del señor José María Aznar fue cuando dijo, miren señoras y señores, ¿cómo quieren un Estado bien hecho? Con el 70% de la población económicamente activa en situación de economía informal. Olvídense de un Estado bien hecho con el 70% de la economía informal. Una economía informal que no es gratuita, que el mismo sistema económico mantiene a la par la economía, o sea, el modelo monopólico, oligopólico, mantiene a la par economía informal, como el latifundio mantiene a la par el minifundio, como la gran cantidad de perversiones del modelo económico se dan precisamente por el modelo económico. Y lo debatíamos ayer. El sistema de la SAT fracasó porque ya se habían hartado del sistema de rentas internas. Pero ¿quién genera el sistema de incentivos en el país? Y no solamente incentivos económicos, sino también incentivos jurídicos y el sistema de legalidad. Me parece que el día de hoy se abrieron muchas ventanas de oportunidad para abordar estos temas, entender y ponernos de acuerdo qué es reformar el Estado, cuál es la ruta, cuáles son los pasos inmediatos, cuál es la visión de mediano y largo plazo, pero sobre todo, estimados colegas, cuánto cuesta. Y lo vuelve a repetir el señor Aznar el día de hoy. Si quieren tener un Estado de Derecho, un Estado bien hecho, deben ponerse de acuerdo cuánto cuesta eso y sacar al 70% de su PEA en este momento de la economía informal. Vámonos.